la importancia de las medidas de mitigación estructurales ante la constante amenaza de tsunami en las costas chilenas. Nosotros bien sabemos que nuestro país se encuentra en una zona de subducción activa, por lo cual se encuentra constantemente expuesto a grandes terremotos y, como consecuencia, a grandes tsunamis. Nosotros en este trabajo pretendemos explicar distintas medidas de mitigación estructurales que podrían servir para atenuar este impacto. Básicamente, una medida de mitigación estructural es diseñada por el hombre y tiene la finalidad justamente de frenar el avance del tsunami en lo que más lo permita, con el fin de disminuir las pérdidas humanas y los daños estructurales a las zonas expuestas al tsunami. ¿Por qué centrarnos en medidas estructurales por sobre las no estructurales? Pese a que estas tienen un costo bastante menor, estas deben ser implementadas de manera que toda la sociedad se concientice del riesgo del tsunami. Y básicamente en la práctica esto es muy difícil. En cambio, las medidas estructurales benefician a todas las personas expuestas, independiente de si están conscientes del riesgo al que están expuestos. Como modelo a seguir, básicamente utilizamos el caso de Japón, porque este país ya ha sufrido bastantes tsunamis y cuenta una serie de medidas de mitigación estructurales que han ya sido puestas a prueba por varios tsunamis. A continuación procederemos a explicar 4 medidas de mitigación estructurales para después posteriormente concluir cuáles deberían ser implementadas en Chile de acuerdo a su geografía. Una de las medidas estructurales que surge como alternativa en los países estudiados, principalmente en Japón, son los diques. Los diques son estructuras que se ubican en la línea de costa o detrás de esta. Consisten en estructuras cubiertas de hormigón con un núcleo central de material granular que puede ser arena o gravilla, y su función principal es detener la ola del tsunami. Sin embargo, su efectividad es muy sensible a la magnitud del evento y a la altura de la construcción. Se basa, como se ve en la imagen, en qué altura tiene el tsunami. Si el tsunami, como en la figura 1, es menor a la altura del dique, su protección va a ser total. Sin embargo, si se ve sobrepasado por la altura del tsunami, ya van a existir daños y su mitigación va a ir disminuyendo a medida de la magnitud del evento. Un principal problema de los diques es su alto costo y su daño visual a la población costera, interfiriendo en actividades como la de pesca. Además de sus costos de mantención, ya que en Japón, tras el tsunami del 2011, de los 300 kilómetros de dique que existían, aproximadamente 2/3 de ellos fueron completamente destruidos o dañados gravemente, por lo que volver a recuperarlo implica un costo aún mayor. Otra medida que surge como opción son los rompeolas, que al igual que los anteriores, como los diques, tienen un alto costo. Sin embargo, estos disminuyen el problema visual a la población, ya que se ubican en profundidad del mar. Y su principal medida de mitigación no es detener el tsunami en sí, sino que es reducir su fuerza a través de la reducción de la altura de ola y el retraso de la llegada de la onda a la costa. Como se ve en el tsunami del 2011 en la bahía de Kamaichi, la altura de ola se disminuyó aproximadamente un 40%, de 13,7 a 8 metros, el Paraná un 50%, y la ola se retrasó aproximadamente entre 6 y 8 minutos, lo que sirve como, o aparece como potencial para la evacuación de la gente. Sin embargo, como dije anteriormente, involucra un alto costo de construcción, ya que se construye dentro del mar, y también en el tsunami del 2011 fueron destruidas la mayor parte de estas construcciones, por lo que implica un costo de mantención superior. Lo que aparece como una alternativa bastante más óptima son las viviendas anti-tsunami, que su función no es detener la onda, sino que es disminuir los impactos de las viviendas y salvar con esto una mayor cantidad de vidas. Las viviendas más livianas son las que sufren más ante una actividad de tsunami. Como se ve en esta gráfica, las viviendas de madera se ven colapsadas ante olas de tsunami de 2 a 4 metros. En cambio, las de concreto reforzado son capaces de resistir ondas de 10 metros e incluso de 15, y se ven recién colapsadas a los 20 metros.
el gran beneficio o el gran potencial de estas medidas es que su costo es muy menor a las mencionadas anteriormente y son capaces de implementar en cualquier país. Además de utilizar materiales pesados como el concreto reforzado, también se pueden ocupar estructuras tipo palafito con columnas que sean capaces de dejar un espacio con paredes colapsables, cosa que cuando pase el mar estas paredes se caigan y la superestructura quede protegida y no colapse, salvando una gran cantidad de vidas. Y finalmente queremos analizar los bosques de mitigación. Primero señalar que un bosque de mitigación se instala frente a la costa con tres tipos de árboles. Primero, frente al mar ponemos bastantes árboles de diámetro pequeño, cosa que disminuyan la energía del tsunami, es decir, disminuyan su velocidad. Después procedemos a avanzar a árboles más gruesos, es decir, con un diámetro mayor, con el fin de detener escombros que el tsunami proyecta hacia adentro. Y finalmente tenemos árboles más fuertes en rama, cosa que si hay personas arrastradas por el tsunami tengan una especie de caída suave, dado que están siendo arrastrados por el tsunami. Esta medida tiene principalmente el gran beneficio de que económicamente resulta bastante más viable que todas las demás y a la vez tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente, por lo cual podríamos concluir que tiene un impacto positivo tanto ambientalmente, económicamente y socialmente, dadas las características de vulnerabilidad de nuestra costa. El gran problema es que en zonas altamente pobladas, es decir, donde ya hay construido una gran ciudad frente a la costa, resulta bastante difícil implementar esto, pues implicaría prácticamente desalojar la ciudad. Por lo cual, esta medida creemos que es ideal para zonas con densidad de población baja. Por lo cual, tras analizar estas cuatro medidas, nosotros pensamos, primero que todo, dado que en Chile hay una gran cantidad de población viviendo frente a zonas inundables, pensamos que lo ideal sería que todos tuvieran viviendas anti-tsunami. Pero dado que en la práctica esto es muy difícil llevarlo a cabo, sobre todo convencer a autoridades o a las propias personas dueñas de su casa a implementar este tipo de medidas, nosotros procedemos a pensar que debemos tomar distintas medidas dado en el norte y en el centro-sur de Chile. Primero voy a partir por el norte. Dada que esta zona se encuentra esperando un gran evento por la calma sísmica que actualmente existe, pensamos que se debe implementar y con urgencia medidas rompeolas y diques que ante el imprevisto del tsunami que podría llegar luego los frenen lo más posible y disminuyan el impacto en grandes ciudades como por ejemplo Iquique, que tiene una zona de inundación bastante grande dado el terremoto que se espera. Y para el caso del centro-sur de Chile, nosotros creemos que la opción más viable corresponde justamente a los bosques de mitigación. Primero que todo, dadas las facilidades, dado el clima que existe en esta zona, por lo cual se facilita mucho el crecimiento de los bosques de manera rápida y efectiva. Y bueno, hay que destacar que este tipo de medidas ya se empezó a tomar en la zona centro-sur de nuestro país después del terremoto del 2010. Pero nosotros sabemos y hemos estudiado que los grandes eventos ahora, como dije anteriormente, se esperan en el norte, por lo cual nosotros pensamos que urge más tomar medidas en el norte de nuestro país, cosa que si llega el tsunami, estar preparado lo más posible. Bueno, esta ha sido nuestra presentación.